Clasificación de ángulos. Un ángulo está formado por dos semirrectas que parten de un mismo origen. Las dos semirrectas se llaman lados y el origen de las semirrectas es el vértice. Un ángulo es la abertura que existe de una semirrecta a la otra. En este caso tenemos el ángulo llamado BAC. En el medio colocamos la A indicando que es el vértice. Para medir ángulos, trabajamos con una herramienta llamada transportador. Yo creo que tú ya la conoces y el uso de esta herramienta es muy sencilla y así podemos determinar la abertura que hay de una semirrecta a la otra en un ángulo. Para poder hacer la medición de los ángulos, debemos partir primero de un ángulo y luego vamos a tomar nuestro transportador y esta señal que tenemos en todo el centro de todos los transportadores indica que debe ir sobre el vértice. Y una de las semirrectas debe ir en dirección paralela sobre el borde del transportador pasando por el número 0. Este es el inicio del ángulo y al tomar la medida del otro lado de la semirrecta sobre el transportador indica su abertura. En este caso, la abertura o la amplitud que hay entre las dos rectas es de 10, 20, 30, 40, 50, 60. Este es un ángulo de 60 grados. Tenemos otro ejemplo, vamos a medir este ángulo, entonces vamos a tomar nuestro transportador y todo el centro del transportador va a ir ubicado en el vértice y la semirrecta va a ir sobre el lado de este borde de mi transportador pasando por el punto 0. No puede ir más abajo ni más arriba porque entonces la medida ya no va a ser correcta. Arrancamos a verificar cuál es la medida de este ángulo. Entonces, arrancamos 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125, de aquí, hasta la linecita mediana, hay 5 y más 1 sería 126 grados. Vamos a medir este otro ángulo. Colocamos o ubicamos nuestro transportador. Arrancamos en el origen y vemos que la medida corresponde a 90 grados. Este que tenemos aquí, colocamos nuestro transportador, arrancamos en el punto 0, damos la vuelta y vemos que mide 180 grados. Vamos a ver que esos ángulos se pueden clasificar. Los clasificamos de acuerdo a la medida de su amplitud. Entonces tenemos uno de los primeros que se llama el ángulo agudo o los ángulos agudos. Son todos aquellos ángulos cuya amplitud o cuya abertura entre una semirrecta y otra tienen un valor menor a 90 grados. Un ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados. Siempre vamos a ver que en el ángulo recto tiene esta forma. Las dos semirrectas son perpendiculares. El ángulo obtuso es aquel cuya amplitud o cuya abertura mide más de 90 grados, pero menos de 180. El ángulo convexo mide menos de 180 grados. Y el llano es igual a 180 grados. Después de conocer los ángulos, de acuerdo a su amplitud, vamos a identificarlos en nuestro entorno. Aquí tenemos una serie de figuras y en todas ellas podemos identificar ángulos. Entonces, en la primera imagen es una escalera que está abierta, pero podemos identificar varios ángulos. Uno de ellos es un ángulo agudo. Entonces, en uno de los extremos de la escalera, con la abertura que se forma con el otro extremo, tenemos que estamos formando un ángulo agudo. De igual forma, también en el segundo escalón que vemos en la gráfica,
Es un ángulo obtuso. Muy bien. En la ventana que estamos viendo también en pantalla, podemos identificar ángulos. Entonces, en este lugar estamos observando que se forma también un ángulo. ¿Qué tipo de ángulo es? Es un ángulo recto. Muy bien. Y este mismo ángulo lo podemos ver en esta esquina, en esta otra. De hecho, toda la ventana tiene a la vista varios ángulos rectos. De igual forma en el televisor, vemos que en todas sus esquinas, y aquí vamos a señalar uno, se está también trabajando con ángulos rectos. Luego tenemos aquí una imagen de un techo, si lo alcanzan a identificar, construido en guadua, en madera, y también se están formando en su estructura unos ángulos, y en este caso vamos a observar que tenemos un ángulo obtuso, correcto, porque mide más de 90 grados y menos de 180. Y podemos identificar otros. Por ejemplo, aquí vemos otro que también se puede considerar como un ángulo obtuso. Por aquí vemos un ángulo agudo. Por aquí tenemos otro ángulo agudo. Por acá vemos un ángulo recto, otro ángulo recto, formando esta estructura. Y por último, en esta herramienta que estamos observando, vemos que también hay unos ángulos para identificar, en este caso, un ángulo agudo. Por acá vemos otro tipo de ángulo, que es un ángulo obtuso, porque tiene una medida mayor a 90 y menor de 180. Entonces, es importante que conozcamos los ángulos porque, como acabamos de observar, estos se utilizan en todo nuestro entorno. Los ángulos también se pueden clasificar en suplementarios o complementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos ángulos consecutivos, son consecutivos porque comparten un lado. Estos, al hacer la sumatoria de los dos ángulos, corresponde a un valor de 180 grados. Mientras que los ángulos complementarios corresponde a dos ángulos consecutivos porque comparten un lado y la suma de estos es igual a 90 grados. Vamos a practicar con la medición de ángulos y clasificarlos. Tomamos nuestro transportador, evidenciamos que nuestro ángulo mide 60 grados arrancando desde el 0 y como el ángulo es menor a 90 grados, entonces nuestro ángulo es un ángulo agudo. Vamos con este ángulo. La abertura o la amplitud que tiene corresponde a 130 grados, es mayor a 90 y menor de 180 la abertura o la amplitud que presenta, por lo tanto, este ángulo es obtuso. Este otro ángulo tiene una medida exacta de 90 grados, por lo tanto, es un ángulo recto. Y vamos a medir este último ángulo, colocamos nuestro transportador y su medida, arrancamos en 0 y nos da 180 grados, correspondiente a un ángulo llano.